obviamente que cuando estás feliz y cuando todo te sale bien, no necesitas autocompasión, la necesitas es cuando no, cuando dices las cosas no te están saliendo bien. Cuando estás feliz necesitas un vino para brindar. Hola, soy Daniela. Hola, soy Carla y esto es Podemos Vivir esta Historia. El podcast de dos amigas periodistas que profundizan en las ideas que tenemos sobre el amor, la femineidad, la maternidad, el sentido de la existencia y los temas que mueven el mundo. ¿Será profundo? Sí. ¿Será superficial? También. Queremos que con nuestras historias ustedes también vivan las suyas. Acompáñanos a vivir la historia de la autocompasión. Hola Carlita, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, un tema hoy que nos gusta mucho. Sí, hoy vamos a estar hablando de autocompasión. Y era un tema que teníamos pendiente desde hace tiempo, pero era de esos temas en los que había que estudiar un poquito o investigar un poquito más, ¿no? Entonces, pues me alegra que lo podamos hacer en este momento. ¿Tú te consideras una persona autocompasiva? Sí, la verdad es que sí, conmigo misma sí. La verdad aprendí con la madurez. ¿Tú? Yo también, no sé si en todos los momentos, porque lo que pasa con la autocompasión es que yo creo que uno debería empezar por aclarar qué es autocompasión, ¿no? Porque suena muchas veces como a lástima, como a pobrecita yo, y no es exactamente eso. Bueno, de hecho, más adelante, cuando estemos más adentrados en el tema, tengo por aquí una cosa súper buena sobre la diferencia entre autocompasión y autoindulgencia, ¿no? Que es como ese miedo que nos da de que ay, voy a ser autocompasiva y mucha gente cree, como dices tú, lo confunde con autoindulgencia o autocomiseración, ¿no? Que más bien es un concepto negativo. Porque hay una diferencia entre compasión y lástima o compasión e indulgencia. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que yo escuché la palabra compasión fue en el consultorio de, pues digamos, como la primera terapeuta importante que tuve en mi vida, que marcó un antes y un después. Cuando yo le estaba contando mi historia, yo como que le dije como que no me veas con cara de lástima. Y ella me dijo, no, yo no tengo ninguna lástima. Yo siento compasión por lo que tú me estás contando. Y yo te juro, en ese momento yo tendría 32 años. Yo te juro que yo le dije, no es lo mismo. Y ella, no es lo mismo. Bueno, yo creo que deberíamos comenzar por definir la autocompasión. Bueno, yo tengo muchas definiciones, pero bueno, a mí el tema me apasiona y desde hace rato pues estoy estudiándolo. Hice un curso de algo que se llama autocompasión consciente, que es como cómo enseñarte a practicar la autocompasión en tu vida, ¿no? Y este curso tiene bastante de mindfulness. Y ellos definen la autocompasión como muy sencillamente. Ellos dicen que autocompasión es tratarte a ti en momentos de dificultad como tratarías a un buen amigo a quien le tienes cariño. Y cuando dices ellos, ¿a quién te refieres? Sí. La gente, sí. El curso de autocompasión consciente lo hace una especialista que se llama, ella es una autora y tiene como un PhD en psicología. Y el otro es terapeuta. Ellos se llaman Kristin Neff y Christopher Germer. Ellos tienen un centro que se llama el Centro de Mindful Self-Compassion y ofrecen cursos. Y hay un libro de este curso y ellos hablan de la autocompasión como esto, cómo tratarías a un amigo que la está pasando mal. Tengo que agregar que, bueno, que este concepto de autocompasión que fue acuñado por Christian Neff no es tan viejo. La primera vez que se publicó y que se comenzó a discutir este concepto como tal, con esta definición, fue en el 2003, cuando ella pues hace sus investigaciones y acuña esta definición de autocompasión tal cual como tú lo estás diciendo ahí, ¿no? Y ella dice que una de las principales orígenes de este concepto y la definición de este concepto son estudios budistas. Ella toma enseñanzas budistas y más investigaciones, porque ella además de ser psicóloga es trabajadora social y socióloga también. Entonces hace como estas escrituras budistas, las adapta como a todos sus estudios y crea este concepto, ¿no? Y este concepto como tal tiene tres componentes, ¿no? El que acuña Kristin Neff, que es el que nosotras vamos a conversar
sea, nos vamos a basar en este concepto para conversar sobre este tema, porque a las dos nos gusta mucho esta autora, ¿no? Y nos gusta mucho cómo trabaja la autocompasión. Entonces, la autocompasión tiene 3 componentes, ¿no? El primero, ¿cuál es, Carla? El primero es love and kindness, o sea, como self-kindness, o sea, que seas amable contigo mismo, que te hables con amabilidad. El segundo es el que a mí más me gusta, que es la humanidad compartida, que es entender que todos los seres humanos no somos perfectos, la humanidad es imperfecta y pasamos por situaciones buenas y situaciones malas. Es ese sentimiento de entender que lo que te está pasando no solo te está pasando a ti. Y tiene un tercer elemento que es el atención plena o mindfulness. Entonces son 3, que son autoamabilidad, humanidad compartida y atención plena o mindfulness. ¿Por qué mindfulness? O sea, porque uno dice, ¿por qué tiene que ver la autocompasión con el mindfulness? Bueno, porque para tú poder tratarte bien, o sea, para tú poder tratarte bien en el sufrimiento, tú primero tienes que reconocer el sufrimiento. O sea, tú primero tienes que reconocer lo que estás sintiendo en ese momento, porque hay gente que ni siquiera se da cuenta. Entonces, la atención plena es importante para entender qué estás sintiendo en el cuerpo y para entender qué estás sintiendo en tus emociones y para entender que la estás pasando mal. Bueno, esos son los 3 componentes de la autocompasión y el concepto que nos gusta y con el que vamos a conversar hoy. Y además, a mí me gusta mucho que ella tiene como esta escala, tiene como una metodología en la que evalúa o la que tú autoevalúas como tu autocompasión, se llama la escala de la autocompasión. Pero a mí lo que más me gusta de esa escala, que a mí no me gustan mucho los test y esas cosas, no me encantan, pero es como los inversos de los 3 componentes, ¿no? Como habíamos hablado, el componente número 1 es la autoamabilidad, en vez de la autocrítica. Entonces ahí es cuando para mí eso es importante porque te puedes dar cuenta como que, ¿qué estoy haciendo en este momento? ¿Estoy siendo amable conmigo misma o me estoy criticando a mí misma? Después, en contrario a la humanidad compartida, el sentimiento de aislamiento, que por eso a mí es el componente que más me gusta. Porque esto solo me pasa a mí. Exactamente, esto solo me pasa a mí, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué lo hago así? ¿O por qué me estoy sintiendo de esta forma? Ese sentimiento de sentirte aislado, único, desgraciado en tu soledad, es una cosa que es muy desoladora. Entonces, cuando tú haces conciencia de que tienes una humanidad compartida y la humanidad no es perfecta y a todo el mundo le pasan cosas y eso que te está pasando a ti y cómo te estás sintiendo, probablemente mucha gente en este mismo instante lo esté sintiendo, para mí es demasiado sanador. Y después del mindfulness o la atención plena, el contrario es no identificarse con pensamientos y emociones, sino poner la atención en lo que está pasando. No creerse la historia que te estás contando, porque siempre te vas a contar como una historia. A mí nadie me quiere, esto siempre me pasa a mí, y es como bajar al momento presente de lo que está viviendo el cuerpo para identificarlo. Exactamente. Y no quedarte como en la historia o decirte, esto que estoy teniendo es un pensamiento, estoy pensando que nadie me quiere y esto siempre me pasa a mí. Y una de las cosas que me gusta mucho de esto, porque también se engancha con mi personalidad, es como que cuando la gente se siente mal, como que se obsesiona muchísimo con eso, como que siempre se fija en lo negativo, es como la sobreidentificación, ¿no? Y como obsesionarme con lo que me está pasando y como que la atención plena también va de, bueno, ya va, espérate, sí, me está pasando esto, pero también me está pasando esto otro que no es tan malo, como centrarte más en la realidad y no tanto en lo que la cantidad de ideas que te vienen a la cabeza porque estás solamente concentrada en el sentimiento negativo que estás teniendo, ¿no? No porque el sentimiento negativo esté mal, sino porque a veces ese mismo malestar hace que lo amplifiquemos y que lo sintamos mucho, mucho más de lo que realmente está pasando, pero esa es la atención plena, lo que realmente está pasando. Tú sabes que una de las razones por las que ella empezó a investigar sobre autocompasión es porque su hijo tiene autismo y su hijo yo creo que ya es adulto, debe tener como 20 años. Y claro, en el momento del diagnóstico y las terapias y todo esto, pues ella estaba con todas estas emociones que sentimos las mamás, sobre todo en estas situaciones, sintiéndose culpable, que no hacía suficiente, que es su culpa, que no sabe, que no. Y entonces ella se topó con este concepto de la autocompasión mientras estudiaba y empezó a darse cuenta de si ella podía aplicarlo a esta situación tan
avasallante que ella estaba viviendo. Y yo creo que es justo, o sea, uno justo en los momentos en que más sufre, es en los momentos en los que uno tiende a ser más duro con uno. Es como que si te molestara que sufrieras. O sea, te molesta que sufras, o te molesta que algo te duela, o te molesta que te equivoques o algo malo te pase. Y eso es parte del ser humano. O sea, si uno es humano, uno se equivoca y uno le duelen cosas. Eso es parte del ser humano. Bueno, por eso es que me gusta tanto el de la humanidad compartida, porque también como que, bueno, todos somos así, eso nos va a pasar a todos, a todo el mundo le pasan cosas, a todo el mundo lo deja el novio, a todo el mundo, no sé, le pasa, choca el carro, o sea, a todo el mundo le pasan cosas todos los días, entonces es como, bueno, vamos a entender que no solo somos nosotros y dejar de sentirnos como en esa desolación, que es uno de los sentimientos más horribles. Pero a mí sí me parece importante hablar de la diferencia entre autocompasión y victimismo, porque creo que mucha gente no quiere ser autocompasiva consigo misma porque cree que eso va a ser contraproducente para su vida o para sus metas, ¿no? Y nada más alejado de la realidad. Yo creo que en la medida en la que seas más autocompasiva, puedes lograr más las metas porque estás más consciente de ti misma, ¿no? Y cuando te equivoques, ese error, porque todos nos vamos a equivocar, todos vamos a fracasar, ese error no va a ser tan determinante. Si eres autocompasiva vas a poder seguir adelante, y sin embargo, si eres muy autocrítica, probablemente ese error te pese más y te cueste más seguir adelante, ¿no? Entonces... Además hay una cosa importante, que es que hay dos tipos de compasión, o sea, según como ella lo enseña, como Kristin Neff lo enseña, hay dos tipos de compasión. Está como la compasión tender self-compassion, que es como autocompasión tierna o cariñosa o amable, y luego está fierce self-compassion, que es como autocompasión fiera. Y cada una tiene objetivos diferentes. Entonces, tender self-compassion es, bueno, ser amable conmigo en los ejercicios, porque esto hay un montón de ejercicios que uno puede aplicar a su vida cotidiana, como por ejemplo ponerte la mano en el corazón. Ese es un ejercicio clásico. Palabras amables, el toque amable. Esto es como tender self-compassion. Pero después está el trabajo de poner límites, de plantear metas, de moverte. Y ella en el libro lo explica muy bien, que es fierce self-compassion. Ser autocompasivo contigo no significa que no vas a trabajar por las cosas que quieres, al contrario, ¿no? Solo que lo vas a hacer desde un lugar que no es como del sargento que está esperando ahí con el silbato a que te equivoques, sino más bien como, no sé, de repente como una mamá amable que está ahí animando a su hijito que está empezando a caminar. Tú no le vas a decir, ay, muchacho tonto que se cayó. No, tú le dices, ay, ven, mi amor, vamos, sigue. Ay, te dio miedo, sí, es normal, pero aquí vas a seguir, ¿no? Y es lo que siempre hemos hablado y de lo que yo hablo mucho, de ser tu propia madre. Yo creo que en la autocompasión hay mucho de eso. ¿Tú sabes qué pasa? Que yo creo que culturalmente nos enseñaron siempre como que tienes que ser amable con los demás. Tienes que tratar bien a los demás, tienes que ser generoso, y nunca te dijeron, o al menos a mí no, o no hay un énfasis cultural en que tú tienes que ser amable contigo, en el que tú tienes que ser generoso contigo, en el que tú tienes que proteger tu tiempo, proteger tus necesidades. Eso no te lo enseñan, es como que todo el tiempo centrado en el afuera o en el otro. Esto no se trata de volvernos unas personas egoístas a que no nos importa el mundo, es lo contrario, de hecho. Pero si yo no puedo ser amable conmigo, ¿cómo puedo ser yo amable con el mundo? Entonces, este foco de que uno cree que si uno es bueno con uno, es porque uno no se exige lo suficiente, o es porque uno no quiere lograr cosas, o es porque uno está ahí como suavecito, todo dormido en su mantica bajo la cama. Yo también creo que eso es no solamente ese tema de que nos enseñan a tener el foco fuera, sino que también nos enseñan como que, la sociedad está muy enfocada en la productividad y en el éxito entendido como productividad, ¿no? Como esa productividad occidental del capitalismo. Y creo que para llegar como a esos niveles de productividad y ese tema como de entender el éxito desde la forma tradicional, necesitas no pensar demasiado o no sentir demasiado. Entonces creo que es como si fuese una rueda pues en la que estás metido, que es una construcción social que
sostiene el sistema. Y es como contraproducente para el sistema. Me siento rarísimo hablando como de sistema, capitalismo, pero es así. O sea, es para sostener ese sistema es muy raro. O sea, no es producente que la gente sepa estas cosas, ¿no? No es conveniente, claro. O sea, como que esto no le conviene al sistema sobre el que está edificado todo. Claro, entonces, no, yo soy cero contra sistema, menos, o sea, más en el sistema que yo, bueno, poca gente, pero... Yo soy totalmente contra sistema. Pero lo que quiero decir es como que, bueno, incluso para mí, por ejemplo, que soy una persona súper productiva, súper organizada, súper enfocada en los resultados, este concepto es muy importante. O sea, porque además es lo que yo decía al principio, cuando por ejemplo, en mi caso, que tengo un proyecto que lo dirijo yo y tengo mucha responsabilidad en mi espalda sobre lo que pasa con el proyecto, con el equipo, con la facturación. Si tú cometes un error y ese error tiene una consecuencia, que me ha pasado miles de veces porque humanidad compartida, nada es perfecto, y te enfocas solamente en la autocrítica, probablemente es muy difícil que puedas avanzar. O sea, no puedes tener demasiado tiempo un proyecto que depende de ti si no tienes autoamabilidad, porque te vas a equivocar. Es así de simple, o sea, te vas a equivocar, vas a meter la pata, van a pasar cosas que no son como tú quieres que pasen, lo vas a hacer mal, o sea, así de simple. Y si tú no tienes autocompasión y te tratas a ti mismo con amabilidad, incluso en los momentos en los que no te gustas tanto, va a ser muy difícil seguir adelante. Y cada palabra que has dicho se aplica completamente a la maternidad. En lugar de poner proyecto, cambias maternidad, que también es un proyecto, y ahí está, porque las mamás solemos ser muy duras con nosotras mismas. Y lo que pasa con eso es que al culparte, uno, al ser duro con uno, también puede caer en el victimismo. Porque cuando uno se culpa y uno se reclama, uno termina como de alguna manera no encargándose. Me equivoqué, hice esto mal, no sé qué cosa. Pero yo tengo que, me equivoqué, soy humana. ¿Y ahora cómo hacemos? Ahora, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo puedo hacerlo sentir mejor? ¿Y cómo me puedo sentir mejor yo? Porque si yo me quedo en la autocrítica y yo no salgo de ahí, entonces yo me estoy convirtiendo como en una niña pequeña que no se quiere encargar de la situación, de cierta forma. Claro, porque eso es súper importante, eso que acabas de decir. Ser autocompasivo no es no encargarse de la situación. Eso es muy importante. Al contrario, o sea, necesitas autocompasión para poder encargarte. Son cosas separadas. Tú necesitas reconocer que te equivocaste, que la estás pasando mal, pero que, ¿por qué? Bueno, porque soy humano. Aquí viene humanidad compartida. Ok, me equivoqué porque aquí están como los pasos de la autocompasión. El primer paso, me equivoqué, reconozco el sufrimiento, me equivoqué, me estoy sintiendo mal, pero soy humana, ¿verdad? Y esto, los humanos nos equivocamos. Entonces aquí me doy palabras de afecto. Bueno, soy humana, me equivoqué, la próxima vez de repente podré hacerlo distinto. Lo importante es que yo estaba tratando de hacerlo mejor, hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía en el momento. Ahorita voy a buscar nuevas herramientas y ya. Suena fácil, pero no es tan fácil. Sí, suena muy fácil, pero no, bueno. Suena fácil, pero no lo es, porque además la pregunta por excelencia de la autocompasión es ¿qué necesito? O sea, cuando uno la está pasando mal, uno se tiene que preguntar ¿qué necesita? Y yo descubrí que cuando yo la estaba pasando mal, encima, o sea, me molestaba porque la estaba pasando mal. Había como una doble molestia. Y terminaba siendo como cuando yo le quité la capa extra de la molestia o la rabia porque me sentía mal, porque me había equivocado o porque me dolía algo, porque me ha pasado con el dolor físico. Tengo una hernia en el sacro. Cuando a mí me duele, yo me molesto conmigo, con mi cuerpo, conmigo, pero ¿por qué me está doliendo? ¿Y qué hace esa molestia? Le suma una capa extra al dolor que ya está y termina siendo un sufrimiento casi intolerable. Bueno, es que caes como en el círculo del círculo, o sea, como, bueno, lo hice mal o me está doliendo y entonces ya te sientes mal por eso, pero después te sientes mal por sentirte mal y es como, no, ya va, o sea, me siento mal o lo hice mal y bueno, está bien, no pasa nada, ¿sabes? Como voy a no caer en el círculo de me siento mal y me siento mal por sentirme mal. Eso es súper común. A mí me pasaba muchísimo con la comida. A mí la autocompasión me ayudó muchísimo con el tema del desorden alimenticio. Y bueno, no del desorden alimenticio porque yo superé el desorden alimenticio antes de conocer este concepto, pero con mi relación con la comida, que yo siento que, bueno, que siempre va a ser compleja. Y yo, por ejemplo, en algunos momentos de mi vida he pasado mucho tiempo pensando en
qué comí, qué voy a comer, por qué me lo comí, mucha culpa con la comida y me siento mal por sentirme culpable, por sentirme mal por la comida. Es como, no, o sea, y ahí, ok, momento, atención plena, autocompasión. Yo creo que una vez que uno conoce el concepto, hay que ser como muy consciente, o sea, como, ok, creo que la conciencia plena, por eso es uno de los elementos más importantes, es como, bueno, ok, esto me está pasando, ¿no? Como serse muy consciente de los sentimientos, porque a veces la gente como que se siente incómoda por algo o se siente mal por algo y como que no se da la oportunidad de reconocer el sentimiento. Si tú no reconoces el sentimiento, no te puedes encargar. Entonces es como, ok, me está pasando esto con la comida, que me estoy sintiendo súper incómoda con esto, me estoy sintiendo culpable por sentirme incómoda. Bueno, déjame reconocer esto, ¿no? Y me acuerdo mucho de uno de los libros de Brené Brown, que ella está contando sobre una mamá que la invitan a una fiesta en la piscina y ella se pone súper angustiada porque se tiene que poner el traje de baño y está gorda y entonces le empieza a gritar a los hijos y ella no sabe qué le pasa y como que después que el Brené Brown la está entrevistando, no sé cuánto tiempo después, años después de la experiencia. Ella se da cuenta que lo que le pasó en ese momento, cuando se habla de la vergüenza corporal, fue eso, fue que ella se sentía demasiado avergonzada con su cuerpo y le gritó a sus hijos y hizo un desastre y se encerró en un cuarto. Y yo en ese momento pensé como, wow, qué importante es tener como conciencia de tus sentimientos y incluso de los que no te gustan tanto, porque yo estoy segura que esa mamá, esa señora, en ese momento hubiese estado más consciente, hubiese tenido más atención plena y quizás hubiese podido reconocer que lo que le estaba pasando no tenía que ver con todo el alrededor. Ojo, y esto no quiere decir que no hubiese reaccionado igual, pero por lo menos ella se hubiese podido sentir mejor, porque esa historia más para mí es súper dramática. Y bueno, al final puedes reparar al afuera, pero más importante es como repararte adentro, ¿no? ¿Te gustaría que hiciéramos un ejercicio? Yo creo que puede ser mucho más útil que lo expliques por si alguien lo quiere hacer en su casa. Claro, piensas en una situación de tu vida que te cause mucho estrés, pero por lo general cuando uno empieza a hacer estos ejercicios, uno tiene que hacerlos con cosas pequeñas, no agarrar como un problema gigantesco, sino más bien como algo pequeño. Yo pongo un ejemplo. Tengo una situación porque no consigo como, o sea, no, estoy como enrollada con las actividades extracurriculares de Joaquín. No sé si ponerlo en fútbol, no sé si ponerlo en taekwondo, siento que él como que tampoco es que quiere ir mucho, entonces tengo que forzarlo un poco. Entonces tú visualizas esta situación, ¿no? En tu mente, estoy poniendo un ejemplo bien pequeño. Y entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué siento yo con respecto a esto? Entonces en ese momento tú reconoces, ok, esto es incómodo, esto me incomoda, esto me estresa. Y después ahí dices, bueno, está bien, pero seguramente hay más gente que le está pasando esto, porque el sufrimiento es parte de la vida, y aunque este no es un gran sufrimiento, pues a mí me está causando incomodidad. Ese es el momento en que tú te preguntas, ajá, ¿y qué necesito? ¿Puedo ser amable conmigo misma? ¿Me puedo dar lo que necesito? ¿Puedo aceptar que esta situación me incomoda? ¿Puedo perdonarme porque esta situación me incomoda? ¿Puedo ser paciente con esta situación? Porque voy a poder resolverla. Y ese es el ejemplo. Bueno, espero que la respuesta siempre sea sí, claro que voy a ser paciente y claro que lo voy a poder resolver. Mira, pero tú sabes que cuando uno empieza a hacer esto, uno puede sentirse como en el libro de Kristin Neff, ella habla de una cosa que se llama como el backdraft, como un efecto contrario, porque uno puede sentirse como, pueden empezar a aparecer sentimientos de como dolores o cosas que te sientes incómodo, porque al principio tratarse así puede resultar extraño y uno puede empezar a hacerlo y puede empezar a sentirse mejor y de repente empezar a sentir, ay Dios mío, pero ya esto no me está funcionando y es porque es parte natural del proceso, porque es algo nuevo y es natural que uno al principio se vaya a sentir incómodo. Bueno, porque todas las cosas nuevas te causan incomodidad, sobre todo cosas que no te, o sea, como sobre todo este tipo de cosas como que se pueden confundir con elementos que te pueden alejar de tus metas o cosas así, ¿no? Y es todo lo contrario. A mí, por ejemplo, estas meditaciones del amor propio me cuestan muchísimo. Es un tipo de meditación que se llama la meditación meta, que es una meditación como de love and kindness, de amor propio. Y de verdad es de las meditaciones que me resultan más incómodas, porque todavía sentir que
me voy a dar amor a mí misma, es como incómodo. Pero bueno, nadie te lo enseña. No creces con esos conceptos, pues. Y tú estabas hablando hace un rato de la escala de autocompasión que uno puede, es como un test, ¿no? Es un Que yo test. tampoco soy muy de test, pero esa escala la podemos poner en la descripción del episodio y ya la compartimos en el grupo en una oportunidad para que uno lo haga, ¿no? Me da risa porque cuando uno estudia sobre autocompasión, uno tiene que ser autocompasivo con uno. O sea, cuando hagas la escala, si te sale el puntaje de que no eres compasiva contigo, por favor, no te vayas a molestar porque no eres compasiva contigo, porque ese es el efecto contrario de lo que queremos lograr. Tú sabes que yo le estaba leyendo, no sé si la palabra es comentario, pero es como un ensayo que comenta conceptos de Kristin Neff, que lo escribió una autora que se llama Elia Roca. Y ella está hablando sobre que como que una de las cosas que empiezas como, o sea, que la relación con tus padres, cómo tus padres te trataron, tiene mucho que ver en cómo tú te tratas a ti mismo. O sea, si tus padres fueron muy críticos contigo mismo y fueron súper exigentes y te decían que no lo hacías bien, eso va a marcar algo, va a tener como un hito muy importante cuando tú seas grande y vas a ser mucho más crítico contigo mismo y te va a costar como más aplicar estos conceptos. Y cuando yo estaba leyendo eso me acordé que hay un libro que a mí me gusta mucho ese libro y yo siempre lo recomiendo, creo que todas las mujeres se lo tienen que leer, que se llama El síndrome de la impostora, porque las mujeres no creemos en nosotras mismas, que son dos psicólogas francesas. Es un libro muy muy bueno porque te explica y puedes entender muy bien por qué las mujeres pensamos de nosotras mismas lo que pensamos y nos cuesta tanto a veces alcanzar cosas, ¿no? Y hay en ese libro, una de las cosas que estaba más vinculada con el síndrome del impostor era la relación que tenías con tus papás hasta que tenías 10 años. O sea, cómo tus papás te alentaban a hacer cosas, cómo tus papás te validaban lo que hacías o no te lo validaban. Y bueno, una de las cosas que sí creo que nuestra generación sí creció como con mucha, no voy a generalizar, pero creo que la nueva generación creo que va a tener un poquito más de herramientas de las que tuvimos nosotras. No solamente porque, bueno, hay como muchas cosas. Antes las mamás pues no tenían acceso a toda esta literatura y todas estas cosas que se están hablando y se están discutiendo y la difusión también que le dan las redes sociales, porque muchas veces quizás no es que ellas no quisieron, es que, bueno, no tenían cómo acceder a esa información, pues, o sea, porque, bueno, antes había que ir a una biblioteca para conseguir un libro y alguien te lo tenía que recomendar. O sea, la gente no se acuerda de cómo era la vida antes de Google. Y bueno, ahora hay muchísimo más acceso y las mamás están mucho más conscientes, ¿no? Y yo siempre creo que como que uno tiene que lo pienso también con el feminismo y que lo estuvimos hablando cuando estuviste aquí, como que es como si uno tuviese que, así como hay que criar en feminismo, hay que criar en autocompasión, como a enseñarle esas herramientas a los niños, porque muchas de las cosas que pasan porque la gente no es autocompasiva consigo misma y mucho menos con los demás, porque si no eres capaz de tratarte bien a ti mismo, bueno, creo que vienen de la crianza, ¿no? Y bueno, tú sabes mucho más de eso. Completamente todo lo que estás diciendo. Y yo creo que la mejor forma de poder enseñárselo a los niños, porque muchas veces las mamás me dicen, yo quiero que mi hijo medite. ¿Tú meditas? No, yo no. Yo quiero que mi hijo lea. ¿Tú lees? O sea, esas cosas empiezan con uno. Para poder enseñar y en especial con la autocompasión, para poder enseñar una herramienta emocional, tú primero tienes que haberla usado en ti y la debes haber sentido tú mismo, porque si no, no la puedes enseñar. Y esto con los niños es muy importante, porque cuando tú te equivocas, ¿cómo te tratas a ti misma en la presencia de tus hijos? Tú te dices, ¿qué gafa soy? Porque uno dice, bueno, pero cualquiera se dice eso, pero es que las palabras importan. ¿Cómo te ven tus hijos cuando tú te equivocas? ¿Cómo te ven, cuál es la imagen que le das a tus hijos? Porque ¿cómo les vas a enseñar a ellos que está bien equivocarse si tú te molestas contigo misma y eres mala contigo misma o con tu alrededor cuando tú te equivocaste, cuando cometes un error o cuando estás sufriendo? De la forma en la que uno se trata a uno mismo, aprenden los niños a tratarse a ellos mismos también. Sí, completamente. Y eso, y aquí lo quiero decir, que creo que esto nunca lo he dicho, que bueno, que no sé si tiene que ver con la autocompasión, pero es importante. Por ejemplo, cómo las mamás se hablan sobre el cuerpo y cuando sus hijas las escuchan. Veo esto todos los días, 3, 4, 5 veces al día. La autoimagen de muchas mujeres, su autoimagen corporal,
tiene mucho que ver con cómo sus mamás se trataban frente al espejo. Entonces, creo que como es muy importante que incluso si tú todavía no tienes solucionado el problema de tu relación con el espejo, trates de que esos comentarios no sean frente a tu hija, porque los niños lo aprenden. Así como tú estás diciendo, bueno, como tus hijos te ven tratarte en relación al error o como tú te hablas a ti misma en relación a cuando las cosas que pasan no te encantan y lo aprenden, así pasa con el cuerpo. Cuando yo me arreglo para salir y me pongo un vestido, como que me arreglo un poquito más, Alana siempre me dice, ay, mami, qué linda. Ay, gracias, mi amor. Sí, me gusta cómo me veo. O sea, yo estoy muy consciente de qué le respondo en ese momento. Que ella me dice, mami, qué linda. Y yo, ay, no, más bien estoy gordísima. No le, sabes, soy muy consciente de lo que yo respondo. Porque imagínate que ella sienta eso, que ella pueda ver mi belleza y que lo que yo le devuelva sea esto otro, contra mí misma. Muy fuerte. Exactamente. Entonces, cuando nuestros hijos nos dicen, qué linda estás, qué bella te ves, mami, me encanta tu barriguita. Es así, creámoslos. Sí, bueno, y si, incluso si no te los crees, trata de ser actúa consciente. como que sí. Claro, porque, Fake o it sea, till you make it. no, porque además es como más allá de ti, tus palabras, como tú lo acabas de decir, tienen consecuencias. Y volvemos a la autocompasión. Si lo hiciste anteriormente, no pasa nada, sea autocompasivo y de ahora en adelante trata de que no sea así. Claro, o sea, esto es ensayo y error. Todas estas nuevas herramientas, o no tan nuevas, son ensayos y error. Uno las va haciendo y de repente yo en estos días me pasó algo y noté cómo me pregunté, en este momento, ¿puedo ser amable conmigo? ¿Me puedo decir palabras bonitas? Y digo, wow, o sea, mira, cuando uno lo hace consciente, sí hay un cambio. Bueno, pero eso era que yo decía que es como tan importante estar consciente, porque no solo con uno, sino que a veces uno tiene una incomodidad en el cuerpo y así tú no la notes, tú la actúas, o sea, haces cosas que son consecuencias de esa incomodidad. Uno no puede evitar eso, pero lo que sí puedes es estar más consciente y decir, ok, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que me está generando incomodidad? Me voy a tomar 5 minutos para pensar en esto. Y una vez que tú lo integras, es mucho más fácil. Quizás no vas a ser autocompasiva inmediatamente, que bueno, deberías, pero vamos a imaginarnos que no. Lo que haces a partir de esa conciencia, de ese sentimiento de incomodidad, es distinto. Lo afrontas de una manera diferente, tiene menos consecuencias para los demás, a que si no eres consciente de eso. Totalmente. Y a veces no es solo pensar sobre eso, sino sentirlo. Porque, ¿qué es el sufrimiento? El sufrimiento es dolor más resistencia. El sufrimiento es que algo me está causando dolor y a mí me genera eso rabia o me genera molestia o me genera resistencia porque eso está ahí. Cuando yo acepto la incomodidad, es diferente. Lo que podemos sentir, podemos sanar. Yo siempre digo esta frase que no es sentirnos mejor, es sentir mejor. Para poder sentirte mejor, tienes que sentir todo lo que no quieres sentir. No hay otro camino de sanación, no hay otro camino para sentirte mejor contigo, no hay otro camino para sentirte mejor con los demás, no hay otro. En este ensayo que yo estaba leyendo que escribió Elia Roca, la que estaba hablando ahorita de eso, ella cita a un autor que se llama Rosenberg sobre un libro que se llama La comunicación no violenta. Y este autor dice como que hace hincapié en la importancia de utilizar un lenguaje empático y no crítico hacia nosotros mismos. Y él dice que te da la sugerencia de que te hagas estas 4 preguntas que está muy atado a lo que estamos hablando. La primera es ¿qué estoy observando? La segunda es ¿qué siento? La tercera es ¿qué necesito ahora mismo? ¿Y qué petición puedo o quiero hacerle al otro o a mí mismo? Como, ok, me está pasando esto, lo voy a observar, qué estoy sintiendo respecto a esto, qué necesito ahora mismo y qué quiero pedirme a mí o al otro en la situación en la que estamos, porque este libro que están citando se llama Comunicación no violenta, o sea, es como que, ¿cómo no sé, comunicarte de manera más pasiva? Entonces, de repente, si tú empiezas a reaccionar sin observar lo que sientes, sentirlo, preguntarte qué necesitas de ti, qué necesitas del otro, va a ser mucho más fácil que las cosas no escalen, pues. Creo que todo viene con la conciencia de tus sentimientos, de lo que sientes, como de entender qué sientes. Y eso es bien difícil, o sea, eso no
Yo creo que eso es como una práctica. Es una práctica. Uno no, o sea, eso no vas a entender qué sientes la primera vez que intentes entender qué sientes. Por eso uno habla de la práctica de la autocompasión o de la práctica de la meditación, porque no es algo que la gente con frecuencia me dice, ay, yo he intentado meditar, pero es que no puedo. Y yo, ajá, pero ¿cuánto tiempo tienes haciéndolo? No, bueno, lo hice una vez o lo hice 2 veces. Es como si tú fueras a la cancha de tenis a jugar tenis, pero tú nunca en tu vida has agarrado una raqueta ni una pelota. ¿Qué va a pasar? Bueno, que al principio no vas a saber cómo hacerlo, pero que a medida que empieces, no sé, a ver cómo juegan, o que el profesor te empiece a explicar, o que te empiecen a lanzar tus pelotas y tú vayas descubriendo, tú vas a poder jugar, porque vas a entender y vas a entender las reglas y vas a entender. Bueno, es una práctica, no puedes llegar a algo queriendo hacerlo sin saber que esto es una construcción. Y también es muy importante que la gente sepa que estas cosas no son un camino recto. O sea, no es que, ay, me leí el libro de Christine Neff, vi la charla TED, me metí en Google, hice los ejercicios y del día siguiente, de ahí en adelante, todo va a ser perfecto. Ninguna relación con uno mismo es perfecta. Volvemos, humanidad compartida. No existe la perfección. Unos días lo vas a hacer bien, otros días no lo vas a hacer bien y está bien, es normal. Ninguna relación es perfecta, ni la que tenemos con nosotros mismos. O sea, esto es una práctica. Un día te va a salir bien, otro día no te va a salir bien y está bien. Es así, no pasa nada. Y tampoco son curas mágicas, ¿no? Ah, no, ya yo soy compasiva, pero me sigo sintiendo mal. Bueno, precisamente para eso es la autocompasión. O sea, no va a arreglar tu vida, no se va a ir la emoción negativa, lo siento. Eso no pasa así. Exactamente, eso no es así como de mágico. Es mágico, sí es mágico, pero no porque, no por la inmediatez, no porque, además como que uno no necesita arreglarse. Es como, voy a hacer esto y me voy a arreglar, ¿no? Y que no necesitas arreglar. Bueno, en el curso de autocompasión, lo primero que nos dijeron era que está prohibido dar consejos, porque aquí nadie necesita arreglo. Eso fue lo que dijo Christine Neff. Aquí nadie necesita arreglo. Listo, partimos de ahí. A mí me gusta mucho Coldplay y hay una canción que se llama Fix You, como arreglarte. Y yo estaba cantando súper inconsciente y de repente empiezo como a prestar atención y digo, no, yo no necesito que nadie me arregle. Y lo peor es que me encanta la canción, me encanta el video, y yo empiezo a pelear conmigo. Arréglame. ¿Y qué canción tan tóxica? Yo dije, ¿qué canción tan tóxica? Como que tú no me vas a estar arreglando a mí, imbécil, patriarcado. Es que desde chiquitos ese es el mensaje que recibimos, que hay que arreglarlo, que tienes que hacerlo mejor, que tienes que esforzarte más, que hay que arreglar esto, que si el niño hace esto, entonces no puede hacer esto, que si hace lo otro. O sea, todo el tiempo es un mensaje de que hay que arreglarnos. Vinimos como que a la vida a arreglarnos. Es como si hubiésemos llegado defectuosos y todo el recorrido de la vida es para hacernos mejor. Y yo no creo que sea así. No es para eso la vida. Definitivamente no. Eso no quiere decir que no podamos que uno mejorar. No vaya a estudiar, crecer, aprender, obviamente. Y que uno no comete errores y quiere arreglar esos errores y eso. Pero como que bueno, nadie necesita arreglo, pues. Yo siempre digo, no necesitamos arreglo, necesitamos amor. Bueno, necesitamos amor y otras cosas, pero... Pero todo parte del amor. Sí, definitivamente, todo parte del amor. Pero bueno, creo que eso es súper importante, como saber que no son relaciones perfectas, que no porque ya me leí el libro, hice los ejercicios, escuché el podcast, me metí en la página de Christine Neff, que, ojo, tiene un montón de cosas gratis increíbles, muchos ejercicios, puedes descargar cosas, tienen muchos artículos, muchas cosas gratis, y también hay muchas cosas en YouTube, videos de ella. En la app Insight Timer, que es la app que yo uso para meditar, también hay meditaciones de ella. O sea, ella tiene muchísimo contenido gratuito, esa es la verdad. Sí, bueno, porque también creo que es como un tema de una como responsabilidad social con el mundo, ¿no? No, o sea, claro. Sí, ella tiene muchas cosas chéveres y la verdad es que a mí me sorprendió, bueno, siempre me ha sorprendido desde que empecé a mirar estos temas, que por ejemplo, este concepto es bien nuevo, es del 2003, o sea, ya yo casi me había graduado en la universidad. Es como, wow, como... No creo que es que la autocompasión sea nueva, de hecho ella lo explica, ella lo tomó de conceptos budistas, pero como la construcción de la metodología y como hablar de estas cosas es bastante nuevo para el occidente, ¿no? Porque bueno, para nuestra cultura enfocada en la productividad, en todos estos temas,
es algo muy nuevo y por eso yo decía que, bueno, que yo siempre tengo como la esperanza de que la nueva generación sufra menos que nosotras, por todas estas cosas, por el tema de, bueno, que los papás tienen más acceso a información, se está criando distinto, el tema del cuerpo también, ¿sabes? Como las mujeres estamos mucho más conscientes de esto y estamos criando. Yo espero que estemos criando niñas que sean mucho más autocompasivas consigo mismas frente al espejo, porque lo que más necesitamos para la aceptación corporal son dos cosas. La primera es la aceptación radical y la segunda es la autocompasión, porque esa aceptación radical a veces es muy dolorosa y ese dolor lo complementas con autocompasión. Eso es lo que yo enseño en mis cursos. El concepto de autocompasión está en todas mis clases de aceptación corporal, en todas, porque la aceptación radical, y la gente me mira con una cara como, pero si yo vine aquí a aprender de estilo, y yo digo, sí, pero es que si no aprendes esto, de aquí en adelante no sirve nada. Así de simple, y se los digo todo el tiempo. No me prestan atención, yo antes, en mi primera clase de todos mis cursos, está el concepto de autocompasión, porque para la aceptación corporal, la autocompasión es demasiado importante. Y las mujeres sufrimos demasiado con el cuerpo. Es el número 1 de elementos de vergüenza de las mujeres. No lo digo yo, lo dicen las investigaciones. Sí. Tú te puedes parar frente al espejo y decir, sí, yo me acepto, pero es que no te gusta lo que ves. ¿Qué haces con ese sentimiento? ¿Qué haces con ese dolor que te provoca la imagen que estás viendo frente al espejo? Autocompasión. Y por eso es que yo, en mi caso personal, lo prefiero o lo uso más que el concepto de autoestima. Es un concepto con el que me identifico más. Porque la autoestima no creo que esté mal, pero es una valoración. Y el tema de la valoración, de darnos como que valgo porque hice esto, valgo porque me veo así, valgo porque me gusta esto, valgo porque para mí eso me causa ruido, porque yo siento que uno vale porque vale ya. Y justamente aquí es que yo creo que el tema de la autocompasión se hace pertinente, porque es un tema que incluso, es una herramienta que incluso cuando a ti no te gusta lo que tú estás viendo, cuando la valoración es negativa, tú sigues acompañándote y sigues estando ahí para ti. Bueno, es que para eso es que sirve. O sea, como cuando la valoración es negativa, porque cuando la valoración es positiva, tú estás feliz. En el libro dicen que la autoestima es como un amigo interesado, o sea, que cuando estás feliz, ella está ahí contigo chévere, pero cuando se sientes mal, te deja sola y te abandona. Obviamente que cuando estás feliz y cuando todo te sale bien, no necesitas autocompasión, la necesitas es cuando dices las cosas no te están saliendo bien. Cuando estás feliz necesitas un vino para brindar, ¿no? Pero bueno, nada, creo que esto es una súper herramienta, es una herramienta que te permite definitivamente vivir más tranquilo, la verdad. Ya ustedes saben que para mí la tranquilidad es un valor. Y muchas intranquilidades y muchas infelicidades vienen de lo que nosotros mismos pensamos de nosotros mismos. Y esto te permite también como hacer mucho las paces contigo. Y siempre entendiendo que no es que esto te va a evitar lograr objetivos, sino que te va a hacer lograr esos objetivos sin tanto sufrimiento, con muchísimo más amabilidad. Bueno, Carla, yo no sé si tú tienes alguna recomendación específica, el curso que hiciste para la gente que le interese más el tema. Yo sé que en YouTube hay pues muchas cosas. Hay una Google Talk que ella hizo al equipo de Google. Es larga, pero también es muy interesante, además de su charla TED, que es muy famosa, y su página web, que tiene muchos recursos gratis. No sé si tú sé que tienes un libro de ejercicios, ¿no? Sí, es un libro de ejercicios que se llama The Mindful Self-Compassion Workbook. A mí me parece que el libro está únicamente en inglés, o al menos yo no lo he conseguido en español. En la página del Instituto de Autocompasión Consciente sí hay algunos recursos en español, pero el libro como tal y la mayoría de los cursos son en inglés, aunque yo también sé que hay profesoras que se han formado, que hablan español, y uno tiene que estar pendiente en la página web de ellos para chequear si están ofreciendo los cursos en español. Pero yo tengo como esta regla de primero aprovechar como los recursos que están ahí al máximo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo si digamos que es tu primer acercamiento, como empezar a leer del tema, escuchar las charlas TED. Y también hay una cosa importante, empezar a hacer los ejercicios, los pequeños ejercicios que ella sugiere o que están en la página o en sus charlas, hacerlo, porque muchas veces ya yo me leí todo el libro, pero no hice ningún ejercicio. Entonces estas cosas no son solamente de saberlas, son de experimentar. Bueno, sobre todo estas cosas, o sea, yo me puedo leer 5 libros de autocompasión, pero cuando me pasa algo que no me gusta el resultado o no me gusta cómo actué y me empiezo a dar palo, bueno, los 5 libros, chao, o sea, es
un tema de la práctica, por eso es que lo decíamos, ¿no? Y hay una cosa que les voy bueno, seguro mucha gente lo sabe, pero también mucha gente, por ejemplo, la página de Christine Neff está en inglés y muchas páginas que nos interesan están en inglés, pero tú la puedes traducir en Google, le pones botón derecho, traducir página al idioma que quieras y pues, claro, no es la mejor traducción, pero bueno, si ya viste todo lo que había en español, si quieres acceder a ese material y no puedes porque no sabes inglés, no pasa nada, traducir en Google y bueno, no va a ser la traducción más perfecta, pero la idea general va a estar ahí y hay muchos ejercicios en inglés, traducir al español y eso se te traduce ahí medio como hablan los nativos que hablan inglés y español, que bueno, que es un poquito raro, pero la idea se entiende perfecto. Yo creo que, como dice Carla, hay que aprovechar todas las herramientas que nos ofrece el maravilloso Internet. Bueno, te quiero mucho. Te quiero, Dani. Si te gustó este podcast, compártelo, coméntanos y suscríbete, y así podrás ver cómo termina esta historia.